por medio digital a clientes o usuarios del sistema digital, del sistema financiero bancario. Nuestra fiscalía es la única fiscalía que se dedica a la investigación de ciberdelitos en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Tenemos un ingreso mensual, por lo menos el año pasado, de 6.500 causas. Es la fiscalía, después de NN, es la fiscalía que más causas tiene. Tenemos más causas que violencia de género. Es un número muy, muy importante de causas. Y me animo a decir, porque he leído una a una todas las denuncias que han ingresado, que el 85%, 90% de las denuncias de ciberdelitos está relacionado con el sistema financiero y el sistema bancario. Está relacionado en forma directa con transferencias fraudulentas o transferencias que hace la gente en, en el ecosistema digital a través de una estafa o motivado por una estafa. Y antes de ingresar de lleno al tema, sería importante tener presente, tener en claro cómo es que el delincuente llega a la víctima, cómo se contacta, cómo hace que la víctima haga una transferencia, cómo hace factible que la propia víctima entregue sus claves o sus protocolos de acceso a una entidad bancaria. Hay todo una diversidad de medios, métodos, formas de acceder a la gente, que sería importante tenerlos presentes, sobre todo para aquellos que ejercen la profesión y a diario se encuentran con ciudadanos que vienen con su problemática y en muchos casos, uno escucha y resulta inverosímil. Es increíble esto que le estamos contando. O sea, hemos leído 12.000 casos en total. Les puedo asegurar que en muchos casos resulta hasta inverosímil. Y no hay que asombrarse, no hay que asombrarse. El más común, el más común de todos ellos es el de la ingeniería social. Eh, es el básico, es el contacto directo con la gente y a partir de ahí empezar a sacarle datos. ¿A través de qué? A través de un mensaje de WhatsApp con alguna eh, particularidad, que resulta ser empleado de Coto y llama por un descuento, que resulta ser idioma de PAMI por los medicamentos, para actualizar los datos, de prepagas, de entidades bancarias, en fin, infinidad de lo que se llama anzuelos, como para que la gente empiece un diálogo y a partir de ahí obtener cierta información. El malware es otra forma de ataque bastante común, la suplantación de identidad de interpósita persona o de personas físicas que tienen un nombre particular de phishing, y los ataques técnicos directos. La ingeniería social no es otra forma que una manipulación psicológica. Explota especialmente las emociones, el miedo, la urgencia, la codicia de la propia víctima. Siempre, siempre hay algo urgente, hay algo importante, o que se cierra la cuenta del banco, o que se cambian, o que hay que actualizar las claves. Siempre hay algo urgente que hacer, en forma imperativa. Y la víctima lo realiza en forma voluntaria. Es increíble, pero esto es así. A través de un mensaje de texto, de un mensaje de WhatsApp, de un mail, y la gente accede a brindar esa información. Hay particularidades, el más común es el cuento del tío digital, que no varía más de la vieja y común de las estafas de toda la vida. Los premios, los bonos, los descuentos en los supermercados,
los premios, eh, todo va encaminado al engaño, para entrar en confianza con la propia vida. El phishing, que son llamados falsos de operadores bancarios, que alientan sobre gastos sospechosos, sobre actividad en las cuentas bancarias inusuales, todo esto falso para que la víctima se alarme y empiece a brindar sus datos personales. El caso más común es de alguna Mercado Pago, llaman simulando ser algún gerente de seguridad de Mercado Pago, indicando que con su tarjeta de crédito están haciendo, le dan nombre y apellido de una persona que está haciendo una compra en González Catán de un televisor por 2 millones de pesos. Usted lo autorizó y a partir de ahí comienza todo un periplo para la víctima, del cual brinda voluntariamente todos sus datos y transfiere todo su dinero a cuentas de terceros. Es increíble, parece mentira, pero es así, es así. Y luego están los falsos soportes técnicos, cuentas en redes sociales que simulan ser el canal oficial de un banco, que contactan al usuario a los fines de actualizar la contraseña o de poner un segundo factor de autenticidad. En fin, siempre hay un motivo para alertar a las víctimas, siempre es en forma urgente, necesaria, siempre. La suplantación de identidad, ataque de identidad visual. Puede ser que se reciban correos electrónicos de diversas entidades bancarias, financieras, de personas jurídicas distintas, que simulando ser esa entidad, empieza un intercambio con la víctima. Estos tienen la particularidad de simular la página de una víctima o el correo electrónico, perdón, el correo electrónico de una entidad bancaria. El phishing es un mensaje por SMS o alertas por WhatsApp que envían enlaces maliciosos. Todo esto bajo el pretexto de una actualización de datos, de contraseñas, de password necesarios. Pero siempre tratando en todos los medios de que la víctima acceda o a un link o baje alguna aplicación o programa especial. Siempre la idea es que acceda a un link o a un programa especial, o que entregue un código o reenvíe un código de validación. Con eso lo único que hacen la víctima es entregar el control de su dispositivo electrónico. Siempre. O ingresa un malware o un ransomware, o entregamos a los autores del hecho el control de nuestro dispositivo electrónico. ¿A través de qué? A través de programas especiales para el acceso remoto a un dispositivo. Otra de las formas de acceso es cuando uno busca en Google o en algún otro buscador alguna entidad bancaria o alguna entidad, puede ser seguro, lo que sea, siempre aparece indexado en los primeros lugares sitios con denominación muy parecida, que figuran como patrocinado, que simulan ser estas entidades. Entonces, a partir de ahí ya tienen un primer contacto. Muchas veces nos ha pasado que las personas son estafadas. Entonces, para resguardar su cuenta, se comunican a tal o cual banco. Como no tienen el teléfono a mano, lo que hacen es buscar en Google o en algún otro buscador a la entidad bancaria y llaman a los teléfonos
que aparecen o dejan los datos en esos sitios. Y a partir de ahí, los estafadores vuelven a comunicarse con estas personas, otros por supuesto, y continúa el engaño y la estafa. Esto es muy, muy, muy común. Las herramientas de infección son todos programas que lo que buscan es o dañar nuestro sistema informático o anclarse en el mismo buscando información. ¿Qué hacen? Leen las teclas que nosotros activamos, buscan en el sistema, en nuestro sistema operativo, palabras claves como banco, transferencia, entonces nos están espiando. O bien, en otros casos, es un sistema que lo que hace es tomar cierta información o ciertos programas de nuestro dispositivo electrónico y los secuestra, los inutiliza a los fines de pedir un rescate. Las variantes son múltiples, son todas cuestiones técnicas, pero son muy comunes en estas estafas. Me queda el acceso remoto que ya habíamos hablado antes, que son programas que se usan muy frecuentemente, que usan los técnicos informáticos para poder solucionar algún problema nuestro. Son sistemas Anytext, TeamWeaver, que son muy comunes en la práctica, que el técnico informático diga, bueno, mira, yo ahora voy a tomar el control de tu computadora y voy a ver y voy a solucionarte. Bueno, esos mismos programas son los que la gente, sabiendo o sin intención, descarga en sus dispositivos electrónicos. Muchas veces nos relatan los hechos y dice, y el señor que simulaba ser de Mercado Pago me pidió que baje una aplicación para poder yo pueda acceder a mi cuenta con más velocidad y el sistema se llamaba TimeWeaver. Lo dicen, lo dan el nombre y todo. Pero bueno, son cuestiones, muchas de esas estafas tienen directa vinculación con la falta de educación financiera y la falta de educación digital, aunque sea básica, pero tiene mucho, mucho que ver estas cuestiones con la falta de educación financiera y la falta de educación digital. No hace falta ser técnico en informática para tomar ciertas y determinadas precauciones frente a este ecosistema digital que es de una interacción increíble, increíble. No quisiera terminar de hablar de estos medios y formas de cómo el delincuente accede a la víctima, sin nombrar dos que son importantes y son absolutamente evitables. Uno son las plataformas de inversión. Se mueve muchísima plata, pero muchísima plata a través de estas plataformas de inversión, falsas, por supuesto. En muchos casos simulan ser una plataforma de inversión verdadera, cierta. En otras, directamente crean una plataforma nueva, hasta tienen una app, descargan una app y la víctima tiene que loguearse. Para ingresar tiene que tener un código de acceso y tiene su propia cuenta dentro de esa app, a través de distintos engaños, de publicidades falsas, o sea, todo lo que es el phishing, en fin, inversiones de IPF es muy común hoy, inversiones de IPF, inversiones en criptomonedas. Es muy común que la gente se acerque, deje sus datos y a partir de ahí son contactados por un asesor financiero, entre comillas, quien lo va guiando en distintas inversiones que haga. Lo introduce primero en la plataforma, en la app. Luego lo introduce en un grupo de WhatsApp, donde hay
otros, entre comillas, otros inversores, otros contactos. Y ahí empieza lo que se denomina, lo que los técnicos informáticos, los que estudian el tema, denominan estafa eh, que sumergen a la persona en un submundo. Lo aíslan de la realidad. ¿Por qué? Porque el hombre ve en la app cómo ascienden sus ingresos. El hombre ve y escucha y lee el mensaje de otros que dicen yo gané tanta plata invirtiendo en oro y no en petróleo y yo en esta misma plataforma gané. Entonces es una suerte de Truman Show, y así se denomina, donde la víctima es cooptada por esta gente y no deja de invertir dinero. Cuando quiere, o sea, por supuesto que las primeras inversiones, esta gente puede retirar una ganancia mínima y luego siguen invirtiendo. A lo largo del tiempo, cuando quieren retirar la ganancia, ahí le dicen, no, ahora hay que pagar impuestos, hay que pagar tal cosa, y le ponen la excusa de que tienen que pagar una suma importante de dinero. Entonces ahí es cuando la gente se empieza a dar cuenta que es todo una estafa y es cuando hace la denuncia. Pero para todo esto ya dejaron 10.000, 20.000, 30.000 dólares. Eh, Esto de las estafas, una digresión, es transversal al tejido social. Es decir, las víctimas son de clase baja como de clase alta. Hay gente que invierte 1.000.000 de pesos y para él es todo su patrimonio, y hay otros que son 20.000, 30.000 dólares, o 40.000 en algunos casos. Es transversal con el nivel económico, el nivel educativo, el nivel social y cultural. Es transversal. Es increíble, pero así es. Incluso en el Ministerio Público hemos, con todas las fiscalías de la provincia de Buenos Aires que nos dedicamos a esta temática, hicimos un operativo que se llamaba Fake Coin, que con ese nombre lo pueden buscar en la red, donde hubo cerca de 100 allanamientos, hubo mucha gente detenida, casi 60 millones de pesos secuestrados, criptomonedas, dólares. La tasa de recupero es muy baja, es muy baja. Y es un gran esfuerzo investigar estas organizaciones criminales. Realmente lleva mucho tiempo porque no son hechos, son datos que después me voy a referir más concretamente. Pero siguiendo con esto de las plataformas de inversión y finalizando, es uno de los temas más preocupantes que existe hoy, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Y luego está el robo del celular. El robo del celular ya dejó de ser el objeto, el aparato de telefonía celular. Ahora a los delincuentes les interesan el contenido de ese teléfono celular. ¿Y a qué puedo acceder a través de ese teléfono celular? De las claves que existen en ese teléfono celular, ¿a dónde puedo acceder? Y el dispositivo hoy, celular, hoy lo sabemos todo, redes sociales, a nuestros correos electrónicos, a nuestras billeteras virtuales, apps bancarias, archivos. Y en muchos archivos nosotros guardamos las claves, todas nuestras claves. A través de esa información que obra en nuestros teléfonos celulares, en nuestros dispositivos electrónicos, los delincuentes tienen acceso a cuentas bancarias, no solo personales, sino comerciales de la gente. Y esto se puede evitar. La primera estafa, o sea, lo que es las plataformas de inversión con educación financiera. O sea, si yo voy a invertir en una plataforma, la transferencia de plata no la hago a Javier Martínez, que tiene domicilio en Temperley.
si yo estoy haciendo una inversión de criptoactivos en una empresa con sede en Uruguay. O si Mercado Pago me está pidiendo que yo transfiera mi dinero de la cuenta de Mercado Pago porque mi cuenta está en crisis, porque hay gente que la está manipulando en forma fraudulenta, no se la voy a transferir a Ignacio San Martín con domicilio en Córdoba. Y la gente, cuando hace la transferencia, sabe a quién se la está transfiriendo. Y lo hace igual. Si yo transfiero a una entidad bancaria porque voy a hacer un depósito, se lo estoy transfiriendo al Banco Provincia o al Banco Galicia o a la institución que sea. Acá se lo están transfiriendo a particulares eh, sabiendo datos personales de esa gente. Resulta hasta increíble. Y el segundo tiene, por ahí hay algunos datos que nos pueden ser útiles en forma personal y para poder transmitirlos. Los dispositivos electrónicos con bloqueo de pantalla cada 5 segundos, 15 segundos serían importantes. El desbloqueo del celular con huella digital o reconocimiento facial es otro de los elementos para poder prevenir estas circunstancias. Una vez que ocurra un desapoderamiento ilegítimo, comunicarnos a Apple o Android eh, como para poder eh, cerrar todas las sesiones y resguardar la información. Y luego bloquear el celular. Llamando al asterisco 910, podemos bloquear el celular. Si bien el bloqueo del celular no equivale a borrar los datos, ya es un avance el bloqueo. Y es necesario acceder en forma remota a nuestro dispositivo que ha sido desapoderado en forma ilegítima a fin de cerrar todas las sesiones. Es importante tener presente el número de abonado, la empresa, el número de SIM y el número de email. El número de email se obtiene marcando en tu teléfono asterisco numeral 06 asterisco. Es un número de 15 dígitos que individualiza mi aparato celular. Entonces, el número SIM y el número email son de vital importancia en estos casos a fin de poder resguardar, o sea, primero dar aviso del robo de nuestro celular y poder resguardar nuestra información. Avanzando ya con la charla, ya teniendo en claro algunas de las formas en las cuales se contactan con las víctimas y la víctima brinda la información o realiza ella misma la transferencia bancaria, ¿en qué tipos penales estamos involucrados? Y básicamente es el tipo de estafa, el 172, que es el genérico, que es un tipo abierto porque no da una definición precisa, pero sí nosotros podemos llegar a decir que es el engaño, el ardid, una mise en scène que hace la gente para que nosotros caigamos en un error, para que la víctima, en la falsa creencia que está frente a un operador del tal banco o a un agente bursátil o a un agente de inversión, caiga en el error y realice la disposición patrimonial. Este es el objeto de la denuncia, que la propia víctima, o a través de un tercero autorizado, hace entrega del bien objeto de la maniobra ilícita. En este caso, estamos hablando de clientes usuarios de servicios bancarios y financieros, no es ni más ni menos que una transferencia de dinero o de criptoactivos, pero siempre, siempre es una transferencia de dinero o de criptoactivos. No hay otra posibilidad. Con un perjuicio económico para la víctima y un beneficio para un tercero involucrado en la maniobra que es el autor. Estos son los elementos típicos y que tienen que estar en toda estafa. ¿Sí?
Ahora, la pena es muy baja, ya sabemos cómo es, 1 mes a 6 años, y a partir del 2008 y a partir de convenios internacionales, de convenciones internacionales, se ha incorporado a la legislación vigente del Código Penal ciertos delitos cometidos a través del ecosistema digital. Entre ellos el grooming, entre ellos la violación de un sistema informático, el daño de un sistema informático, y en este caso la estafa informática. En concreto habla de la tarjeta de crédito, de tarjeta, cosa de crédito, de débito, y habla de la manipulación informática, que es esto que estamos hablando de las transferencias bancarias. Si bien especifica el modus operandi, no hay una variación con respecto a la pena. La pena es exactamente la misma, de 1 mes a 6 años. Si vemos, no hay tiempo como para desarrollarlo ahora, pero si nosotros vemos, nosotros estamos hablando del delito contra la propiedad. Y si nosotros vemos cómo ha evolucionado la punición del robo en las distintas modalidades y cómo se ha ido especificando el robo con respecto si es con armas, si es con arma de fuego, si es con arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, si es llevado a cabo utilizando un menor, en fin, una serie de especificidades con respecto al robo y con respecto a la punición, que la ha aumentado en muchos casos, si es con menor, si es con un arma de fuego. En el caso de las estafas, a través de una manipulación informática, simplemente nos ha dejado la especificidad del medio comisivo, del tipo penal, pero no una especificidad punitiva. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en la estafa lo que tenemos es el ardid, error, disposición patrimonial, perjuicio económico. En estas estafas incorporadas a través de la Convención de Budapest, nosotros lo que tenemos es que no hay ardid, no hay engaño, no hay error, hay una manipulación informática o hay un uso indebido de una tarjeta de crédito o de los datos de una tarjeta de crédito o de débito. Pero no hay un engaño, no hay un ardid, no hay una mise en scène. Esa especificidad nos da el tipo penal del 173, inciso 15 y el 173, inciso 16. Pero esto hay que tenerlo muy presente. Existen estafas en el ámbito digital de personas, de víctimas de servicio financiero o bancario, que pueden ser estafas o bien pueden ser estafas informáticas. Entonces hay que tener presente el modus operandi, la forma de relacionarse y qué tipo de estafa puede llegar a ser, como para aportar los elementos necesarios en la denuncia penal. La competencia de estos delitos sí es en la provincia de Buenos Aires, es cualquier UFI que se dedique a temas económicos o a temas de ciberdelito. Si ustedes están en la ciudad de Buenos Aires, que por cercanía muchos de ustedes eh, ejercerán allá, el tipo del 172 se encarga la justicia nacional. En tanto y en cuanto estos nuevos tipos penales de estafa del 173, 15 y 16, es la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Eso es con respecto a la competencia material. Ahora, con respecto a la competencia en sí territorial,
ahí los criterios son otros. Y me voy a referir después de contarles el contenido de las denuncias y de ver qué elementos tenemos, voy a volver al tema de la competencia material como para tenerlo un poco más, hacerlo más claro a ustedes. ¿Cómo incorporamos este hecho a la justicia? Mediante una denuncia penal 285, 286 del Código, oral, escrita, lo puede hacer en la policía. Hoy hay diferentes medios para hacerlo. El más común, ustedes que son abogados, por medio de un mail a la Mesa General de Entrada, denuncias Loma de Zamoras, @mpba.gov con bcorta.ar, está en la página del Ministerio Público, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Pero es necesario consignar ciertos y determinados datos que resultan ser importantes. ¿Por qué? Porque en estos casos de ciberdelincuencia, lo que a nosotros más nos interesa, los datos, o sea, lo más importante son los datos, más que el relato del hecho. En el delito penal que hemos estado ejerciendo hasta ahora, en los robos, en las viejas estafas, en la falsificación de documento público, privado, en las lesiones culposas, en las lesiones, en la violencia de género, ¿qué hay? Hay hechos, hechos en la vida real. Entonces tenemos descripción del hecho, descripción de lesiones, y que fui al médico, y hubo un testigo que lo vio porque era un vecino. En estas estafas que estamos planteando ahora, no hay nada de eso. Por lo general no hay testigos. Tenemos datos. ¿Qué datos tenemos? Mira, tenemos que me llamaron por WhatsApp desde tal número. Me contacté con una persona que vendía pelucas por una página de Instagram. Me contacté con quien vendió una camioneta en Facebook. Entonces, son datos, son datos. ¿Y cuáles son los datos más importantes que nosotros requerimos? Y son, no es que requerimos, es que son importantes para comenzar a investigar en forma rápida y fehaciente. Primero, cuando hay movimientos de fondos, de transferencias bancarias, lo más importante es el CBU, con B larga o B corta. El CBU con B larga es la entidad bancaria tradicional del sistema bancario, y el CBU con B corta es virtual, son las billeteras virtuales. Tienen dos bloques. El primer bloque individualiza al banco, a la entidad bancaria. El segundo bloque individualiza la cuenta, o en el caso de los CBU con B corta, a la persona involucrada. Es importante porque, por supuesto, la víctima sabe cuál es su CBU, sabe el número de su cuenta, sabe a qué entidad bancaria está radicada esa cuenta. Pero muchas veces nos dicen, mire, a mí me dieron un CBU para hacer la transferencia. Y ese CBU, a nosotros, nos da mucha información. Es un número de 22 cifras que nos da, primero, cuál es la entidad bancaria. Y después no, individualiza la cuenta concreta. Esa es la importancia de ese dato. Y es importante tenerlo presente para hacer el rastreo del dinero luego. No sé a qué cuenta, no sé a qué banco fue la plata, pero sé que fue a tal CBU. Listo, nosotros con eso ya podemos saber a qué banco fue. Y ya podemos pedir informes sobre esa cuenta en un rango de tiempo determinado. Tanto la transferencia de la víctima como tanto la transferencia al destino a donde fue ese dinero. Es importante. El CBU no lo tenemos, nombre del titular de la cuenta. El quid quid también es importante. El código único
de identificación tributaria, no, pero clave única de identificación tributaria, que eso lo asigna ARCA a la gente, o el código único de identificación laboral que lo asigna la ANSES. Eso también nos sirve para identificar a la persona. Hay dos dígitos, que es la primera parte de ese número, que nos indica 20, 23, 27, si es quill. A veces se repite también, se suele usar esos números para identificar un quill, un quit. Luego tiene el número de documento de la persona, que lo da el RENAPER, y termina con un dígito que es de verificación, que lo usan CES y ARCA como para certificar que ese número esté bien otorgado o bien dado. Nos brinda muchísima información porque a partir de ese número nosotros podemos averiguar el domicilio en el RENAPER de esa persona, podemos ir a fuentes abiertas, y luego el doctor San Martín se va a referir, y poder ver qué actividad financiera e económica ejerce esa persona. Podemos preguntarle a ARCA a qué actividad se dedica. En fin, podemos hacer un estudio de quién es la persona destinataria de ese dinero, por lo menos en el primer eslabón, por lo menos en ese primer eslabón. Con respecto a las tarjetas de crédito, siempre, siempre es importante entidad bancaria que lo otorga, la emisora, si es Visa, Mastercard, y los primeros 6 números y 4 últimos números, como para poder individualizar y que nos brinde en forma fehaciente y rápida la información que requerimos. Por supuesto que a fin de poder individualizar en ese sinnúmero de operaciones que integran el ecosistema financiero y bancario, fecha y monto. Fecha y monto es muy importante. Quisiera, como para dimensionar el tema de las transferencias bancarias, existen 71 millones de cuentas bancarias en Argentina, de bancos tradicionales, del sistema bancario tradicional. Tenemos que sumar 40 millones de causas virtuales. Virtuales. El 11% de estas cuentas, de ese total de cuentas, 110 millones más o menos, el 11% se usa para transacciones diarias de dinero. Y el 86% de los argentinos bancarizados opera con más de una institución. O sea, hay más cuentas bancarias que personas en Argentina. Y el 84% de los usuarios del sistema bancario y financiero se comunica con las entidades bancarias y financieras a través de una app, a través de un medio digital. Entonces, de ahí está esta importancia de tener el CBU, de larga B corta, el Quick, si es criptoactivos, en este caso, bueno, tiene más especificaciones porque tiene un doble control. Detallar la adres a la cual se mandó y el hash de transacción. Son dos números muy largos que nos sirven para individualizar esa operación en concreto. Pero siempre son datos precisos, datos precisos. Número de teléfono, si el contacto fue a través de WhatsApp, si fue de Instagram o fue una llamada telefónica común. Número de teléfono, día y hora. No enviar capturas de pantalla. No enviar capturas de pantalla de las conversaciones por WhatsApp o de las conversaciones por Instagram. Después, el doctor San Martín va a hacer una breve descripción de cómo se incorpora esa evidencia digital al proceso en forma legal. Pero la captura es un indicio, nos da a nosotros una idea como para poder avanzar. Sobre todo en las extorsiones, nos da un indicio claro. Pero básicamente indicar, sí, tengo un diálogo con esta gente, lo tengo a disposición de ustedes, me hicieron descargar una app que tengo a disposición, la tengo todavía cargada a mi teléfono y está a disposición, y nosotros se evaluará si interviene un tercero, un perito de parte, un técnico, a fin de poder constatar
y poder incorporar al proceso en forma legal esa información. Si lo vemos a través de Instagram, si lo vemos a través de Facebook, número de cuenta, o sea, nombre de la cuenta y la URL. Es importante individualizar fecha, hora y la URL. Es muy importante tomar en cuenta esta indicación. Entonces, nosotros vemos que en una estafa, en un hecho, hay una multiplicidad de datos de distintas naturalezas. Vemos una transferencia bancaria, tenemos un llamado telefónico, tenemos una conversación o un intercambio de mensajes de WhatsApp, en fin, tenemos antenas telefónicas con apertura en uno u otro lugar, tenemos IP de conexión, en fin, un hecho puede estar cometido en distintas jurisdicciones. Y esto es lo que tiene relación con la competencia, que es que la estafa generalmente, como la pudimos ver hasta ahora, se cometía en uno o dos lugares, no más, específicamente en el lugar de la disposición patrimonial, donde se hacía el pago. Y o era en efectivo o era con un cheque, pero no había mucha diferencia. O sea, no era un problema. No era un problema determinar la competencia. Hoy es un problema determinar la competencia. Porque la transferencia de una persona que vive en Lomas, cuya cuenta está en Capital Federal, la hace a una persona en la provincia de Córdoba, el llamado telefónico lo hizo una persona desde un celular cuyas antenas tuvo una apertura en González Catán. Y luego se comunicaba a través de WhatsApp eh, desde una IP, no sé, en algún otro lado. O sea, había multiplicidad de lugares en donde se cometen el ilícito. Entonces, por eso es importante contar desde un principio con los datos precisos para poder darle, valga la redundancia, precisión al hecho. El relato del hecho, con que sea una breve descripción en la denuncia, a nosotros nos alcanza para darnos cuenta de qué se trata. Luego, en la testimonial, la víctima se podrá explayar con más precisiones. Pero básicamente, estos datos son muy, muy importantes. Entonces, la Corte, tomando en cuenta estos elementos de una multiplicidad de lugares en donde se cometen, está cambiando un criterio. Ya no es solo el lugar donde se dispone del patrimonio de la víctima, sino que, bueno, no, mire, primero es necesario determinar cómo fue el hecho, es decir, la trazabilidad del dinero. Yo les hablé de un primer eslabón y de lo difícil que son estas investigaciones, porque efectivamente son una multiplicidad de transferencias que se realizan, algunas de ellas sin solución de continuidad, es decir, en un radio de 10, 15 minutos puede haber 4 o 5 transferencias de dinero hacia distintas personas. Todo esto con el solo hecho de entorpecer la investigación, de que la víctima y la investigación pierda la trazabilidad del dinero y poder disponer del dinero en forma fácil y sin que la justicia advierta sobre estas circunstancias. Entonces la Corte determina, mire, primero fíjese bien la disposición final del dinero, la trazabilidad, no el primer destinatario o el segundo destinatario. Vamos a ver quién dispuso, quién dispone de ese dinero, quién lo usa. Y ver en forma fehaciente desde qué lugar se han conectado con esta gente, quiénes resultan ser los imputados y dónde son sus domicilios, eh, en qué antena abrieron los celulares con los cuales se han contactado. Y una vez que se tenga todos esos elementos, ahí sí recién poder resolver el tema de la competencia territorial.
La material ya está resuelta, ya habíamos dicho quiénes son los que intervienen. Pero en estas cuestiones es muy importante tener en cuenta todos estos elementos. Tener por lo menos realizada una investigación importante sobre el hecho y tener presente cómo fue el hecho y desde dónde se realizaron las distintas acciones que conforman el hecho en su totalidad. Todo esto para una más eficiente investigación penal, todo esto para una mejor y más pronta administración de justicia, teniendo en cuenta también la defensa del imputado, y yo agregaría eh, la defensa de los derechos de la víctima, en esta idea de ver quién va a ser el competente para entender estos asuntos. Esto es una aproximación, es un primer pantallazo sobre este tema que es vasto, es abarcador, eh, y a nosotros nos apasiona. Los dejo con el doctor San Martín, que va a hablar de cómo incorporar esta evidencia digital en forma legal al proceso. Bueno, muchas Bueno, gracias, doctor Javier Martínez, por compartir este espacio con muchas gracias. nosotros y por su interesante exposición. Bien, a continuación daremos comienzo al segundo panel y tengo el gusto de presentar al doctor Ignacio San Martín. Él es auxiliar letrado y miembro de la Unidad Funcional de Investigación y Juicio número 3, especializada en la investigación de ciberdelitos del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Bien, le agradecemos su presencia y le invitamos a continuar con la exposición. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos. Es un honor estar acá. Sé que el tiempo también nos corre un poco, así que vamos a intentar abarcar la mayor cantidad de contenidos posibles, cosa de que se lleve un panorama más completo, al menos de las cuestiones más importantes en la materia esta. Bueno, como bien decía recién el doctor Martínez, es muy importante precisar, por un lado, todos los datos que la víctima posea en cuanto a las operaciones en puntual que ella desconoce, ¿sí? Como mencionó, CBUs, quits, entidades involucradas y demás. Ahora bien, no hay que perder de vista también que hay una serie de elementos muy importantes que tienen que ver con las vías a través de las cuales se llevó a cabo ese ardid, esa maniobra que perpetraron estas personas, que cabe resaltar también generalmente no son aquellas mismas que los titulares de las cuentas hacia las cuales fue transferido el dinero, al menos en primer término. Lo que sucede muy a menudo en este tipo de defraudaciones es que los fondos, así como van en primer término a una determinada cuenta, en cuestión de segundos o pocos minutos, van pasando por una multiplicidad de cuentas distintas, por lo general de distintas personas. ¿A qué nos lleva esto? A que en la mayoría de los casos, la persona que está detrás de ese contacto que se estableció en un primer momento con la víctima, ya sea si estamos hablando por un caso en el cual fue contactada telefónicamente a través de alguna aplicación de mensajería como WhatsApp, como Telegram, mismo en los casos que comentaba acá el doctor, por ejemplo, de plataformas de inversiones en los cuales se hace ingresar a la víctima a grupos en los cuales hay otras personas que también hablan, generalmente en connivencia con estos que les hacen ingresar. Y la idea de todo esto es intentar desanonimizar quiénes son los sujetos que están detrás o de estos abonados telefónicos que se presentan generalmente con identidades falsas y puestos de trabajo falsos, detrás de estos sitios web, por ejemplo, si lo queremos llevar al ejemplo de las plataformas apócrifas de inversiones, o bien en los casos en los cuales el contacto inicial se establece a través de alguna red social, las más frecuentes son Facebook o Instagram. Necesitamos tener en claro, por un lado, desde el lado de ustedes, cuáles son los datos concretos que tienen que precisar y la importancia de hacerlo debidamente y a tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de redes sociales, de un perfil de Facebook,
por ejemplo, que es uno de los casos más comunes, a través de los cuales se puede establecer contacto, no basta con que nos precisen un nombre de usuario, como por ejemplo Juan González, o el nombre que sea con el cual se presenta la persona, sino la dirección URL, es decir, el enlace, el link que conduce hacia ese perfil, porque es una manera que permite individualizar de una manera tal al usuario que no haya probabilidad de confusión de cuál es el usuario concreto al cual nos estamos refiriendo. Eso nos va a posibilitar a nosotros, desde el Ministerio Público Fiscal, llevar a cabo cualquier tipo de requerimiento que tengamos que hacer, a fin de esclarecer quién es la persona que se esconde detrás de ese usuario. Mm. Yendo a una segunda instancia, ¿sí? Que es cuando llegan los informes a partir de esos datos que ustedes brindaron en primer momento en la denuncia, ¿sí? La Fiscalía, lógicamente, va a utilizarlos para intentar reconstruir toda esa trazabilidad de hacia dónde fueron los fondos luego de que le fueron sustraídos a la víctima. Las entidades involucradas, es decir, ya sea el banco, billetera virtual o exchange, si estamos hablando de operaciones en criptoactivos, en la cual esté abierta la cuenta en puntual, es la que nos va a nosotros proporcionar la información de interés. ¿Qué nos va a proporcionar? Bueno, más allá de la titularidad, nos va a aportar datos de contacto, como por ejemplo mails, números de teléfono, ¿sí? De esa persona. El legajo de KYC, es decir, Know Your Customer, Know Your Client, que es todos los datos que esa persona que abrió la cuenta registró al momento del onboarding, es decir, al momento de crear esa cuenta, entre los cuales encontramos, por ejemplo, fotos que hayan aportado de su documento de identidad, eh, registros faciales, ya sean fotos o videos, que justamente acreditan que fehacientemente esa persona es quien dice ser. Estas empresas en general tienen terciarizado todo el servicio de validación de identidad con empresas que hacen el debido contraste con las fuentes oficiales, por ejemplo, el RENAPER y demás, a fin de evitar que se abran cuentas bajo interpósitos nombres. Y por otra parte, los datos de tráfico. Entre los datos de tráfico nos encontramos, por ejemplo, con las direcciones IP y dispositivos utilizados, en algunos casos también, que nos van a llevar a intentar sacar algunas conclusiones en concreto en cuanto a dónde es que se llevó a cabo una determinada operación o un determinado acceso a una cuenta y eventualmente, en la medida de lo posible, qué persona en concreto eh, es la que lo llevó a cabo. Hay veces que, como veremos más adelante, se puede llegar a esa instancia, a veces que no, pero para eso primero tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones muy importantes. En este tipo de delitos y hoy en día en prácticamente cualquier delito que estemos investigando, para aquellos que se dedican a penal y hacen un poco de todo, está bueno que tengan también bien presente todo esto, las categorías, perdón, las características que hacen la evidencia digital, porque son elementos probatorios que nos van a servir no solamente a la hora de investigar un ciberdelito. Hoy en día, cualquier acción que realizamos prácticamente tiene un rastro digital. Entonces, si nosotros llevamos a cabo las medidas investigativas correspondientes, vamos a poder establecer con una probabilidad de éxito muchísimo más alta eh, la autoría de un hecho en concreto, que si nos limitamos a un enfoque tradicional ligado a tareas de campo o que no tengan en cuenta todos estos fenómenos que están a disposición, pero que muchas veces no explotamos como podríamos y no le sacamos el provecho que les podríamos sacar
desde el lado de quienes estamos en el rol de investigar un delito. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Este tipo de evidencia tiene unas características intrínsecas que son distintas de la evidencia tradicional a la cual estamos acostumbrados a lo largo de los años. Por un lado, es volátil, es mutable, es información que si no la preservamos a tiempo y adecuadamente, o bien puede desaparecer, o puede ser suprimida, o puede cambiar. Por ende, tenemos que tomar todos los recaudos que ahora vamos a ver a continuación, a fin de no perder esa información, o bien eh, que no mute y deje de ser igual que era el momento de comentarse el hecho. Estamos hablando de información que puede ser de índole muy diversa, y que proviene de fuentes muy diversas, la podemos obtener de un montón de lugares distintos, ¿sí? Es información que no la podemos palpar como otro tipo de evidencia, ¿sí? Y que nos lleva a tomar una serie de recaudos puntuales a los fines de preservarla debidamente, como decíamos. Hay que hacer una diferenciación acá en cuanto a qué recaudos puede tomar uno para preservar determinada evidencia digital, sea que estemos hablando de un archivo de texto, de una fotografía, de un video, cualquier archivo multimedia, un audio, que tengamos nosotros almacenado de manera local, ¿sí? Es decir, en algún dispositivo o soporte de almacenamiento nuestro, en cuyo caso una de las maneras más recomendables para preservarla es hashear esos archivos, ¿sí? No me voy no voy a entrar en demasiados detalles en cuanto a esto, sí, porque la idea no es enfocarlo desde una perspectiva tan técnica, sí, pero está al alcance de todos ustedes si quieren cualquier herramienta de hasheo, si entran a Google o cualquier navegador, gratuitas incluso, como Hash My Files o tienen cualquiera, que son todas iguales y van a ver que les ofrecen una serie de opciones distintas con distintas funciones criptográficas. La más recomendable de usar es SHA-256, ¿sí? Porque garantiza justamente con el valor que van a ver que les sale calculado al hashear un determinado archivo, que si ese valor que le asigna esa operación a ese archivo en concreto que ustedes están hasheando, es decir, que ustedes quieren acreditar eventualmente que permaneció inalterado, es decir, que no cambió, que no fue manipulado, lo que vamos a ver es que si nosotros, por poner un ejemplo sencillo, si estamos hablando de un archivo de texto, por ejemplo, que queremos asegurar que permaneció inmutable, si le cambiáramos, por ejemplo, un dígito cualquiera, le agregamos un punto al contenido de ese archivo, ya el valor que nos va a arrojar la función criptográfica que nosotros seleccionemos, ya 256 o cualquier otra, va a ser absolutamente distinto. Entonces, es una manera muy sencilla, al alcance de cualquiera, para preservar información que ustedes tengan almacenada de forma local. Ahora bien, hay supuestos en los cuales se necesita preservar información que no está en nuestro poder. Esto es algo que nos ocurre mucho a nosotros desde nuestro lado. Hay muchas veces que hay información que está en poder, por ejemplo, de determinadas empresas, muchas de ellas radicadas en el extranjero, por ejemplo. Y esto viene a colación también de lo anterior. Cuando hay involucrado algún perfil de alguna red social, como Facebook, como Instagram, como veníamos diciendo, nosotros tenemos que asegurarnos de requerir la preservación de esa información, es decir, de los datos de registración de su usuario y los datos de tráfico, lo antes posible para evitar que esa persona elimine el perfil y nosotros perdamos la posibilidad de acceder a esa información
para siempre. Entonces, ¿a qué quiero apuntar con esto? Si al momento de hacer la denuncia uno no consigna debidamente cuál es el perfil de la red social que sea que lo contactó a uno como víctima, muy probablemente se pierda la posibilidad, ¿sí?, de manera definitiva de poder llevar a cabo cualquier diligencia investigativa tendiente a determinar quién era la persona humana en concreto que estaba en control de ese perfil. Por eso, es muy importante que aporten la dirección URL, como veníamos diciendo, y la fecha en la cual llevaba esa dirección URL ese perfil, ¿sí? Porque en la mayoría de los casos no es inmutable. Eh, puede no ser puede no ser el mismo el enlace que conduce a un perfil, si es que se cambia en un usuario, en un momento que en otro. Esa es información que nosotros también tenemos que tener en cuenta al momento en que hacemos los requerimientos judiciales. Por eso es de suma importancia que nos la faciliten de manera correcta. Eh, Otra cuestión respecto a esto, hay que hacer una diferenciación entre lo que son los datos de registración, los datos de tráfico y los datos de contenido, ¿sí? En la mayoría de los casos en los cuales requerimos información de empresas, al menos en lo que son redes sociales, quizás en otros ámbitos no tanto, nos encontramos con que son empresas que están radicadas en el extranjero, en otros países. ¿A qué nos lleva esto? A que en la mayoría de los casos no tienen la obligación legal de aportarnos la totalidad de información, al menos que uno quisiera. Ahora bien, muchas de estas empresas, las más conocidas principalmente, si estamos hablando de redes sociales, Meta, por ejemplo, a modo de colaboración, ¿sí?, por políticas internas de la empresa que tienden a colaborar con las fuerzas de la justicia, la policía y demás, con las fuerzas de la ley, nos van a suministrar algunos datos. Ahora bien, esos datos que nos van a suministrar a nosotros no van a ser directamente un mensaje en concreto que se haya mandado una persona con otra. Lo que nos van es, por eso son datos que, por otra parte, están protegidos por un umbral mucho más restrictivo en función de todos los eh, derechos constitucionales y de un montón de convenios internacionales relativos a la privacidad de la correspondencia y la intimidad. Entonces, nosotros nos vamos a poder hacer en principio de los datos de registración de una persona, ¿sí? Esto aplica no solo a redes sociales, sino incluso, cuando estamos hablando de las cuentas, eh, el nombre de la persona, el número de teléfono y casilla de correo electrónico que haya consignado al momento de registrarse, la dirección IP de registración inicial, y por otro lado, los datos de tráfico durante un periodo en concreto que a nosotros nos interese, que generalmente va a ser cercano al hecho, quizás algunos días luego también. Y una vez que obtengamos esa información, se nos van a abrir una serie de aristas investigativas que nos van a llevar a poder requerir a más empresas otro tipo de información, ¿sí? Tengamos en cuenta que muchas veces este tipo de trabajo es concatenado, ¿sí? Y la evidencia digital a veces no habla por sí misma, sino que nosotros tenemos que hacer hablar a la evidencia digital. Por ejemplo, una dirección IP, como vamos a ver más adelante, en sí misma no nos aporta nada. Lo mismo pasa con una casilla de correo electrónico que una determinada empresa nos informe como asociada a una determinada cuenta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? En principio, ¿cuál es la empresa proveedora de dominio de esa casilla de electrónico? Por ejemplo, si estamos hablando de una casilla Gmail, Google va a poder aportarnos en ese sentido información de interés. Si estamos hablando de una casilla de Hotmail o de Outlook, Microsoft
y así sucesivamente. Eh, por otra parte, dentro de lo que son las direcciones IP de las cuales podamos hacernos nosotros, también tenemos que tener en cuenta una serie de cuestiones, ¿sí? ¿Qué es una dirección IP? En concreto, es un número, si es que estamos hablando de una IPv4, no es la idea de entrar en tecnicismos, puede que sea un número un poco más largo, que en realidad sea alfanumérico en algunos casos, ¿sí? Si estamos hablando de una IPv6, para que ustedes lo identifiquen fácilmente cuando lo ven, es, en el caso de un IPv4, un número en 4 términos separados por puntos, o bien en un IPv6, un código alfanumérico separado en 8 términos por 2 puntos. Ahora bien, ¿de qué nos sirve esto? ¿Cuál es el motivo por el cual nos interesa? Porque el IP nos va a poder permitir establecer desde dónde es que se llevó a cabo una determinada conexión a Internet. Esta conexión a Internet va a ser, por ejemplo, si estamos hablando de una defraudación bancaria, la IP desde la cual se registraron los logs a una de las cuentas de destino del dinero que estamos nosotros persiguiendo, la IP desde la cual se hizo una transferencia desde la cuenta de la víctima en los casos en los que no haya sido la propia víctima quien hizo esa operación, por ejemplo, en los supuestos que había comentado el doctor, en los cuales eh, estos autores acceden a la cuenta de la víctima y son ellos mismos quienes llevan a cabo la operación. Ahora bien, la dirección IP no nos va a poder permitir establecer una persona en concreto, sino nos va a poder permitir establecer, si es que estamos hablando de una IP residencial, que sería el panorama ideal para nosotros, un determinado domicilio de instalación, ¿sí? Dentro de ese domicilio de instalación, después habrá que llevar a cabo una serie de medidas adicionales para intentar esclarecer cuál de las personas que se encontraban dentro de ese domicilio fue la que llevó a cabo la conexión correspondiente a la maniobra que a nosotros nos interesa investigar. O bien podemos estar hablando de una dirección IP correspondiente a antenas de telefonía celular, ¿sí? Es decir, cuando no estamos operando conectados a una red Wi-Fi. En este tipo de casos, lo que vamos a ver es que es un poco más complejo establecer el usuario, ¿sí? Recordemos que lo que vamos a establecer a partir de las IP es el titular de un servicio, ¿sí? Ya sea de Wi-Fi, si es que estamos hablando de una red doméstica, Wi-Fi en el sentido de el titular del servicio de Internet, ¿sí? Ya sea que sea Wi-Fi o sea cableado, o bien el titular de un abonado telefónico si es que estamos hablando de una conexión por antenas. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta de las IPs? La mayoría de las IPs son dinámicas, sí, entonces ese número del que hablábamos anteriormente no es que va a ser siempre el mismo, por ejemplo, el que uso yo, el que usa el doctor, el que usa cualquiera de ustedes, sino que va cambiando constantemente, ¿sí? Las ISP, es decir, las empresas prestatarias de los servicios de Internet, van asignando en cada momento en que uno necesita conectarse a Internet una determinada IP que va a ser distinta si yo me vuelvo a conectar dentro de un rato. Por ende, a la hora de hacer cualquier tipo de requerimiento en torno a una IP, es fundamental tener en cuenta en qué momento en concreto, en qué día, hora, minuto y segundo es que se requiere conocer el titular al cual se encontraba asignada la IP en cuestión. Por otra parte, en cuanto a la telefonía, nos encontramos con algunas particularidades, al menos acá en Argentina, en cuanto a la titularidad de los abonados telefónicos, ¿sí? Si bien los números de teléfono pueden ser
una lista muy importante a la hora de intentar establecer la autoría, ¿sí? De una conducta que estamos investigando. Lo cierto es que, debido a falta de exigencias por parte del ENACOM y una serie de cuestiones que no vienen en este momento al caso, tenemos que tener en cuenta que la titularidad bajo la cual se encuentra una determinada línea no necesariamente va a ser la de la identidad real de quien la está utilizando, ¿sí? Todos sabemos que hoy en día uno puede solicitar que den de alta una línea telefónica sin ningún tipo de exigencia, ¿sí? Uno puede brindar una identidad falsa y la línea se la van a abrir igual. Entonces, para no sacar conclusiones erróneas, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que los datos más útiles y más fehacientes que nosotros podamos obtener por parte de las empresas de telefonía no van a ser aquellos correspondientes a la titularidad de las líneas, sino que van a ser aquellos correspondientes a los impactos de antenas, ¿sí? Que pueda tener una determinada línea. Ahora bien, las antenas no nos van a dar un domicilio en concreto ni una persona en concreto. Nos van a servir para establecer un radio dentro del cual se encontraba la persona que estaba conectado eh, a, desde esa línea que nosotros estamos investigando. En concreto, en las zonas rurales ese radio será un poco más amplio, en las zonas urbanas un poco más acotado. Ahora bien, nos sirve como parámetro para hacer un análisis en términos de dónde hacia dónde se dirigió en determinado momento una persona. Podemos establecer, por ejemplo, determinados patrones en el sentido de si observamos que una determinada línea telefónica registra impactos en determinado rango horario, siempre en la misma zona, por ejemplo, durante la madrugada, nos podría llevar a nosotros a la conclusión de que ese es el radio en donde vive esa persona, y una serie de cuestiones eh, que requieren de un análisis un poco más integral, junto por otro lado con los restantes elementos que veníamos mencionando anteriormente. En este sentido, y como para ir cerrando, nosotros tenemos que tener en cuenta en este tipo de fenómenos, en este tipo de delitos, que existen una pluralidad de autores, ¿sí? Involucrados, que no se limitan al titular de la cuenta de destino hacia la cual fueron los fondos de la víctima, al menos en primer término, sino que, a fin de llevar a cabo una investigación que llegue a buen puerto, ¿sí? Y que vaya un poco más allá, la idea es, por un lado, llevar a cabo todas las medidas tendientes a establecer el destino final del dinero. Entonces nos vamos a encontrar con una serie de autores que, al menos penalmente, en principio estarían involucrados, ¿sí? Porque se suele observar una inmediatez que no se corresponde con ningún tipo de actividad ilícita que puedan haber llevado a cabo, que justifique las transacciones que se van a suceder a futuro luego de esa primer transferencia desde la cuenta de la víctima. Como por otro lado, intentar establecer algún tipo de vinculación a partir de toda esta serie de elementos adicionales que venimos mencionando en este segundo panel, que en algunos supuestos nos van a llevar a la conclusión de que convergen en una misma persona dentro de los titulares de las cuentas hacia las cuales puede haber ido el dinero, o bien, en otros casos, nos lleva a descubrir la identidad de nuevas personas. Esto ocurre un montón. Este, entonces, reviste fundamental importancia eh, el entrecruzamiento de datos y el análisis integral que podamos hacer, poniendo sobre la mesa la totalidad de estos elementos que pudimos ir mencionando antes y que están a disposición
para ser relevados siempre y cuando se consignen adecuadamente, a tiempo, se lleven a cabo todas estas medidas sobre las cuales estuvimos charlando. Eh, no sé, doctor, si tiene alguna pregunta. Por ahora nada. Bueno, muchas gracias, doctor San Martín, por su exposición. Y bueno, a los presentes vamos a abrir un espacio para preguntas. Hicieron algunas a través del chat que se las voy a compartir. Bien, la doctora Sandra Prea pregunta si se puede tomar como estafa digital cuando se contactan luego de cargar el currículum vitae en un portal de empleos y que en realidad este es falso. Sí, sí, están simulando ser una empresa prestadora de un servicio laboral. Por supuesto que es una estafa. Y por lo general le piden plata para poder sacar algún certificado o alguna otra cuestión a la gente. Sí, por supuesto. Bien, después tenemos a Gabriela Morales que pregunta, ¿a quién se piden las pericias cuando tienen indicios de estafa? Si tienen dentro del Poder Judicial algún organismo. Bueno, en ese sentido hay que tener en cuenta sí que hay distintos tipos de pericias. Si estamos hablando de una pericia, por ejemplo, de un celular secuestrado, sí, a fin de establecer aquellos datos que están contenidos en el celular, sí, contamos con el Instituto de Ciencias Forenses, sí, dentro de lo que es la órbita del Poder Judicial, al cual le podemos requerir esas pericias en concreto, sí. Ahora bien, hay que tener en cuenta, como estábamos diciendo anteriormente, que hay una serie de datos que no están contenidos dentro de un dispositivo de manera local, ¿sí? Ya sea un celular, ya sea una computadora, sino que hay datos que o bien están en poder, si estamos hablando de un caso de defraudaciones bancarias, en poder de las empresas, ¿sí? O bien, si estamos hablando, por ejemplo, de datos de mensajería o lo que fuera alguna red social, va a estar alojada no en el dispositivo en concreto, sino en los servidores de esa empresa en puntual. Por ende, no es una cuestión eh, que dependa de una pericia, sino que la manera de acceder a esa información va a ser directamente haciendo un requerimiento a la empresa de la que se trate. Son dos supuestos distintos, en cuyo caso habrá que ver cuál es la medida investigativa que se adopta en función de cuál sea el escenario frente al cual nos estamos encontrando. Claro, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Estamos buscando un dato o estamos buscando que introdujeron en tal computadora un malware? ¿Entendés? Entonces, en base a lo que estamos buscando, vemos si es un pedido de informes o es un pedido técnico. Bien, después hay otra consulta de la doctora Prea que dice si pueden aclarar la competencia territorial, si es del lugar donde está la víctima. No, dijimos que no hay un, una máxima precisa que dé la Corte en este sentido. Lo que te da es una guía práctica diciéndote, mire, primero vean bien la trazabilidad del dinero. Luego vemos quiénes son los imputados y dónde tienen sus domicilios. Luego veamos desde dónde se contactaron y a partir de ahí, tanto CIP como Antena, a partir de ahí, de tener en claro cuál es el hecho, se determinará quién es el fiscal o el juez competente, depende del sistema procesal que se tenga de esa provincia, para intervenir en esto. Se toman en cuenta estos elementos, evaluándolos como bajo la óptica de qué, bajo el prisma de una mejor y más rápida investigación judicial, de una más eficiente investigación judicial y de cuál es el mejor lugar para la defensa de los imputados. Esto quiere decir que básicamente es quien tenga la investigación más avanzada. En la charla que di, en la locución dije, yo agrego, pero yo lo agrego. La Corte no dice nada de la víctima. Yo le agrego que también los derechos de la víctima a hacer valer sus derechos, valga la redundancia, también debería tener una implicancia al momento de determinar la competencia territorial. La Corte nada dice al respecto.
nos da elementos para analizar en cada caso concreto. En cada caso concreto. Bien, tenemos otra consulta de Silvia Lynch que dice, ¿cuáles son las medidas que toma la Fiscalía para determinar la individualización de los delincuentes? Bueno, básicamente es lo que estuvimos hablando durante toda la charla. Lo primero que te enseñan en cualquier taller es follow the money. Siga el dinero. Primero, seguir el dinero. Luego ver, bueno, ¿desde qué teléfono se contactó? ¿Cómo se contacta usted? ¿Se contactó usted con esta gente o esta gente lo contacta a usted? ¿Cómo fue? ¿En forma personal, en forma digital, a través de una plataforma, a través de un llamado telefónico, a través de un vecino, de un amigo? Y a partir de ahí vamos reconstruyendo cómo se contactan, cómo hace el contacto y a partir de qué plataforma. Y a partir de esa plataforma vamos haciendo todo ese trabajo de investigación que habla el doctor San Martín para poder determinar quiénes participaron en la maniobra, más allá de los que ya sabemos que están involucradas por la transferencia bancaria. Esos son fáciles, vamos al banco, pedimos el informe y ya sabemos quiénes son. Lo difícil es la persona de atrás de ese número de WhatsApp, de ese número telefónico, de esa página de Instagram, de esa página de Facebook. Determinar eso es lo más complicado. Pero bueno, son medidas que ya se explayó el doctor de Martín, aparte tampoco les vamos a contar todo, obviamente, eso es obvio, son las medidas básicas que se toman como para poder individualizar a los autores del hecho. Bueno, hasta acá, doctores, fueron las preguntas. No sé si quieren hacer algún aporte más por su parte. Dos renglones. Esto es transversal a toda la sociedad, no importa el nivel socioeconómico, cultural, social. Esto se resuelve con educación financiera, educación digital. Estas estafas no son grandes construcciones de programas informáticos, son muy sencillas y muy simples, es lo más elemental que hay. Esto se resuelve con educación, esto se resuelve con más medios para poder investigar y se resuelve con más pena para los delincuentes. Nada más. Esperemos haberle brindado por lo menos uno o dos elementos básicos para que ustedes puedan ejercer mejor la profesión, para poder llevar un mejor servicio a sus clientes y para tener más conocimiento. Con eso solo ya estamos más que contentos y satisfechos. Y en materia personal, de haber vuelto a la facultad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Martínez, doctor San Martín. La verdad es que fue excelente la disertación. El contenido del material expuesto también fue muy interesante. En pantalla vemos los correos electrónicos de ambos expositores por si tienen alguna consulta o para hacerles a ellos directamente. Así que, bueno, desde la facultad agradecerles inmensamente por esta conferencia y gracias a los participantes por haberse quedado hasta el final y bueno, esperamos tenerlos en futuras actividades de esta facultad de la Universidad de Lomas. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Recordings